Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, ante tu maravillosa presencia estamos, Padre, para darte las gracias por este momento que tenemos, Señor, de poder aprender un poco más de tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú utilizando, Padre, a tus siervos, Señor, tanto al profesor como al pastor, para que pueda hacer la traducción, Señor. Te pido que les des, Señor, claridad, Padre Santo, que de su boca, Señor, pueda salir tu sana enseñanza, Padre. Amén. Bendíganos a nosotros que vamos a escuchar, Padre. Abre nuestros ojos a las maravillas de tu ley, Señor, para que podamos comprender tu enseñanza. Bendícenos, Padre, y permítenos crecer en la ortodoxia y en el sano conocimiento, Señor. Alabado seas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amen. Amen. Well, again, brothers, let's get right into the middle of everything. One thing before I forget, at the very end of the class, if Brother Jonathan, where do you go? I don't know if I hope, yeah, I see you there, brother. And Alex, if the three of us could speak a little bit right at the end, okay, after other people have gone. Yeah. Okay. Okay, Bueno, antes de comenzar la clase, pido a hermano Jonathan y Alex que se queden al final para hablar un poco. Okay, praise God. Well, now let's go right back to the slides. I've added a few more slides I'd like us to read to clarify Israel and the church. Bien, vamos directo a las láminas. He agregado algunas para clarificar lo que estábamos hablando sobre Israel y la iglesia. Okay, now I think it'll come right after this slide. This is where we were last Okay. night. Yes, let me adjust my Yeah, screen. no, take a please. moment. Yeah. It's a little bit hard. Okay. Yeah. Yes. Okay. Yeah. Okay, just one thing before we turn to these verses, let me explain. Excuse me if I was a little bit brusque at the beginning of the lecture today. Bien, antes de entrar a estos versículos, perdónenme si fue un poquito rusk, like. Yeah, kind of hurried or not Okay. not very polite Okay. or whatever. Yeah. Okay, perdónenme si no fui muy cortés, sino que estuve un poco apurado al inicio de la clase. All of us have been wrestling so much with loving this class and also having so many responsibilities that we rush to class from. Bien, cada uno de nosotros ha estado luchando con el hecho de poder gustarnos esta clase, pero a la vez luchar con el tiempo para poder estar aquí. Today, another one of my colleagues resigned as chaplain, so I'm the only chaplain for 3 teams. Bueno, hoy día otro de mis colegas renunció de ser capellán, así que soy el único capellán para 3 equipos. So let's remember to keep praying for each other. We're all so busy, but that the great task of this wonderful seminary will continue to go forward, and each one of us as church leaders. Bien, y entonces estemos orando unos por los otros para que cada uno de nosotros pueda desarrollar sus tareas y también, o sea, como seminario podamos seguir adelante y cada uno también como líderes de la iglesia. And I wanted to just really quickly give you these verses, and it happens, the very first one has, I have to say, a significant mistranslation, the Reina Valera, that I corrected, but I couldn't find the right place to do it. So I'll explain in a moment. Okay. Les quería presentar estos versos, pero el primero tiene una mala traducción en la Reina Valera y tuve que enmendarla, pero no sabía muy bien dónde, así que lo explicaré más adelante. Okay. So basically, one thing we learned, in addition to the 3 illustrations from the scripture directly, is that believers are the Israel of God, not unbelieving Jews. Entonces, una de las cosas que aprendemos de las 3 ilustraciones que revisamos es que los creyentes son el Israel de Dios, no los judíos incrédulos. So would someone please read Galatians 6:15 to 16 on the screen, and I'll explain the change. Yeah. Si alguien pudiera leer Gálatas 6, 15, 16, que está ahí en la pantalla, y después voy a explicar yo el cambio. Por favor, hermanos. Amén, yo hermano. Please. Adelante, hermano. Que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, al Israel de Dios. Okay. Now, what I changed
is going back to the original Greek. That's a very good translation. Lo que cambié fue volviendo al griego y es una muy buena traducción. That those who believe in the new creation, not the importance of circumcision, are the Israel of God. Que aquellos que creen en la nueva creación y no en la importancia de la circuncisión son el Israel de Dios. But somehow I'm very surprised. We know how difficult translation is, as Pastor Helix has done such a great job, but translation is so hard. Bueno, sabemos lo difícil que es la traducción. Pastor Alex ha estado haciendo buen trabajo, pero es un trabajo duro. And it shows there was confusion about Israel and the church, even in the 1500s when some of the original translations were made. Y muestra que ha habido confusión sobre Israel y la iglesia, incluso en los años 1500, cuando estas traducciones fueron hechas. For the end of verse 16, to my shock, as I was rushing to get ready for class, says, "Y al Israel de Dios." Y así que al final del versículo 16, para mi impresión, dice "y al Israel de Dios" en la Reina Valera. But the E, or chi, if you've had your Greek yet, is not there, nor is it implicit. Instead, Paul is saying the Israel of Dios, the Israel of God, are those who believe in the new creation, not circumcision. Pero el "y", que sería kai en griego, no está presente. Don't tell me I've frozen again. Oh no, Lord, please no. I'm listening to you. I'm listening to you. But it froze. But see, I froze or you froze for a little bit there. You froze, but I got to listen what you said. Okay, so you can translate that, yeah, please. Sí, entonces el "y", que en griego sería el kai, no está en el texto griego y ni siquiera está implícito. Así que lo que está diciendo es que el Israel de Dios son aquellos que creen en esta nueva creación. Okay, so basically, those who believe in the new creation are the Israel of God. Entonces, básicamente, aquellos que creen en la nueva creación son el Israel de Dios. Next verse, next slide. Siguiente lámina. Okay. Could someone please read 1 Peter 2, 9 to 10? Si alguien fuera tan amable, leer este texto, 1 Pedro 2, 9 al 10. Por favor, hermanos. ¿Algunos hermanos, cualquiera? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. So, again, almost a perfect exegetical teaching of Israel and the church being one. Entonces, aquí nuevamente, casi una perfecta enseñanza exegética de Israel y la iglesia como siendo uno. We are the holy nation. We are the unique people of God. Nosotros somos la nación santa, somos el único pueblo de Dios. And lest someone says, no, that must be speaking only about Jewish believers, look what Peter goes on to say. Si alguien dice, no, eso habla de los creyentes judíos solamente, miren lo que dice Pedro después. At one time you were not the people, but now you're the people of God. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. So he's clearly speaking of Gentile believers as well as Jewish believers, being the chosen people of God. Así que claramente está hablando de creyentes gentiles, tanto como de judíos gentiles, siendo el pueblo de Dios. Amen. Let's go to the next slide. Vamos a la siguiente lámina. This is a one we have to be very careful with when we're talking to Jewish people, but nevertheless, it's a very important theological point. Este pasaje tenemos que ser muy cuidadosos cuando estamos hablando con personas judías, pero aún así ilustra un punto muy importante. And could someone read Revelation 2:9 for us? Si alguien puede leer Apocalipsis 2:9, por favor.
silencio. Por favor, hermanos. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Okay. So clearly, though they say they're Jews and go to synagogue, they are not the people of God. They're in fact following Satan. Claramente, aquellos que se dicen judíos, van a la sinagoga, que son mencionados acá, claramente no son pueblo de Dios, sino que están siguiendo a Satanás. And the same thing of persecution by ethnic Jews who have rejected Christ is also mentioned in Revelation 3, verse 9, virtually identical wording. Y lo mismo se menciona en Apocalipsis 3, 9, y con virtualmente las mismas palabras, la misma formulación sobre aquellos judíos que persiguen al pueblo de Dios. Let's go to the next slide. Vamos a la siguiente lámina. Very familiar one, though forgive me for the typo. Could someone read Galatians 3:6? Un pasaje muy conocido, y perdóneme por el error de tipeo. Alguien, por favor, que lea Gálatas 3, 6 y 7. Por acá. Ujú. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. We who have faith are the children of Abraham. Praise God. Ujú. Aquellos que tienen fe And son the hijos next de Abraham. verse, Gracias. next slide. Vamos a la siguiente lámina. When you see how clear all these things are, boy, I'm just so worried about the internet here. But Lord, please preserve the internet one more day here. But you see, we hardly have to comment on them. They're so clear. Estamos So viendo it's remarkable. pasajes Yeah. estamos viendo pasajes tan claros que difícilmente se pueden agregar comentarios sobre el texto porque es tan claro. And Pastor Alex, you very graciously pointed us to this verse yesterday, and I think it's very appropriate to put in a slide as well. Matthew 8:11-12, if someone could read that. Bien, y Pastor Alex que nos habló de este texto ayer y lo he puesto en esta lámina. Si alguien pudiera leer Mateo 8, 11 y 12, por favor. Por acá. Ujú. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. So praise God. We sit at table with Abraham and Isaac and Jacob, though we've come from the east and the west and the north and the south, not from ethnic Israel. Entonces, gracias a Dios que nos podremos sentar en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, y vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur, pero aquellos que son del Israel étnico y que no creen en Jesús no estarán allí. But it's truly remarkable how people make this mistake when the scripture makes it so clear. The mistake of thinking Israel and the church are separate. Pero llama mucho la atención que tantas personas hagan este error de creer que la iglesia de Israel son cosas separadas cuando está claramente allí. So let's go to the final slide on this topic. Vamos a la última lámina en esta materia. So Israel and church are one people of God. Which of those two pictures are Israel? Entonces, Israel y la iglesia son un pueblo. Israel and the church are one people. Yes, Son un pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál de estas dos imágenes es Israel? Ambas, en ese contexto, ambas serían Israel, el Israel espiritual. exactly. Exactly, brother. And your congregation on Sunday is the Israel of God as well. Exactamente, mi hermano. Y tu congregación el domingo es el Israel de Dios. Okay. And so Gentile Christians are part of God's people of Israel, along with Jewish believers. Entonces, los cristianos gentiles son parte del Dios, del pueblo de Dios, que es Israel, junto con los judíos creyentes. Unbelieving Jews, the cut branches of Romans 11 are not part of Israel unless they repent and accept Jesus as Messiah, as we just read. Los judíos incrédulos, que son las ramas desgajadas en Romanos 11, no son parte del Israel de Dios,
tanto como los gentiles incrédulos. Now, are there comments and questions? Still have a lot to cover with the sacraments, but it's only fair to give a moment for comments or questions. ¿Algunas preguntas o comentarios? Más allá de que todavía tenemos que tratar los sacramentos. I have one. Yes, my brother. I think that Romans 11 teaches about restoration of Israelites in the future. I personally believe that. Yeah. I see it in the text. But the difference with dispensationalists is that they see it as a separate, exclusive restoration with a separate kingdom and separate promises exclusive for them. But Reformed interpretation regard it as a restoration in the church, not a part of the church. What do you think about that interpretation of a future possible restoration of Israel? Please translate the question. It's an excellent question. I'll be happy to comment. Entonces, al ver Romanos 11, yo veo ahí una restauración de israelitas en el futuro a la fe en Dios, pero la diferencia con los dispensacionalistas es que ellos ven esa restauración como aparte de la iglesia, con un reino aparte y promesas exclusivas para ellos. Pero entiendo que la interpretación reformada que tiende hacia eso, o sea, que ve esa restauración futura, ve esa restauración en la iglesia y no aparte de la iglesia. Entonces le pregunto al profesor, ¿qué piensa de eso? Yeah, and excellent question. There are basically two major streams of interpretation with regard to the end of Romans 11 in the Reformed tradition. Excelente pregunta. Hay básicamente dos ramas de interpretación sobre la restauración de Israel al final de Romanos 11. What you're presenting, brother, is the classic interpretation that the Puritans in particular emphasized, believing there would be a great revival among the cut-off branches at the end times. Lo que está presentando es la interpretación clásica que muchos puritanos enfatizaron, que creían que iba a haber un gran avivamiento de las ramas que fueron desgajadas al final de los tiempos. But as your comment is completely correct, they will be rejoined to Israel, the church. There's not a separate entity. They will get the promise of inheriting the earth, not the promise of inheriting ethnic Israel, the borders of the state of Israel. Pero como comentabas correctamente, esa restauración es en la iglesia y no como una entidad separada, y van a heredar la tierra junto con el Israel de Dios, la iglesia, y no los bordes de Canaán solamente. And before we let the first one go, which certainly over history was the most common Reformed perspective, okay? Y bueno, perdón, antes de dejar esta interpretación hay que decir que fue la más común en la historia de la iglesia entre los reformados. They also understood because your descendants may be destined to eventually be converted, that doesn't give you any special privilege now. Y también entendieron que por el hecho de que tus descendientes puedan estar destinados a transformarse en creyentes, eso no te da ningún derecho especial en el hoy, ahora. There may be some gentleman walking on the streets of Santiago right now who's a drug dealer and abuses prostitutes. Okay, he may be destined to become the most gifted pastor in the history of the Church of Chile. God knows. Puede haber un señor en este momento caminando por las calles de Santiago que a lo mejor es un narcotraficante y a lo mejor incluso abusa o tiene prostitutas, pero puede que sea destinado para ser el pastor de Chile más lleno de dones en el futuro. But right now, he's an unregenerate person. Only God knows that new destiny. We don't have him at the Lord's table. We don't do extra things for him. We treat him as what he is, an unregenerate person. Pero en el hoy es una persona no regenerada y la debemos tratar como tal. No le damos acceso ni a la membresía, ni al bautismo, ni a la cena del Señor, nada de esas cosas. We like the angels rejoice when someone repents. So we hope he repents. We hope many ethnic Jews repent and become believers. But before they repent, they're just unregenerate lost people.
Y así como los ángeles en el cielo, nosotros nos alegramos cuando alguien se arrepiente. Pero mientras no sea así, lo vemos igual que las personas no regeneradas. Okay, so that's just an important difference, even if we come to the conclusion of the classical Reformed perspective. Sí, y algo que se me había quedado, y eso también lo esperamos de los judíos, que aún no son creyentes, esperamos que se conviertan. Y esa sería la perspectiva clásica desde el punto de vista reformado. Now, in the past 100 years, probably the majority opinion among Reformed biblical scholars and theologians have shifted a little bit. Ahora, en el último siglo, probablemente la interpretación en los eruditos reformados se ha cambiado un poco. Like I mentioned Kuyper before, but Kuyper would be very typical of this, that when it says all Israel will be saved, it means all the chosen people, all God's elect will be saved. Y probablemente Kuyper sea una de los referentes en esto cuando dice que cuando la escritura señala que todo Israel será salvo, él se refiere a que todos los electos, todos los elegidos van a ser salvos. So they believe that some Jews will be converted in every generation, but are not as quick to believe that a vast majority or a very significant number of Israel will be converted at the end of time. Y él creía que algunos judíos podían creer y ser regenerados, pero no una gran mayoría o una gran porción de ese pueblo para el fin de los tiempos. Now, I know I can't go there now. The biggest reason is the classic Reformed tended to be post-millennial, and the contemporary Reformed tend to be amillennial. Y la mayor razón para esto probablemente es que y podré ir a eso después, pero es que la interpretación clásica reformada era postmilenial, mientras que la más reciente es amilenial. But maybe the Lord willing, someday I'll be honored to teach a class on eschatology for you guys, and we can look at those verses in great detail. Pero bueno, Dios quiera que en el futuro pueda tener el privilegio de enseñar escatología a ustedes y podamos ver esos versículos en detalle. But whatever God's future is for the cut off branches, they're cut off until the Spirit of God brings them back to life. Pero cualquiera sea el futuro que Dios tenga para esas ramas desgajadas, están desgajadas a menos que por el Espíritu vengan a la vida. Yeah. Now, I think we'll have to go on the next slide, or we probably won't get to the sacraments. So let's go ahead. I hate to have to rush a bit, but yeah. Bueno, no me gusta ir deprisa, pero tenemos que ir a las siguientes láminas sobre los sacramentos. Yeah. Okay. Now, the signs of the old and new administration of the covenant are essentially the same. Passover and the Lord's Supper is the first one we'll talk about. Los signos o señales de la antigua y nueva administración del pacto de gracia son esencialmente el mismo, la Pascua y la Santa Cena. Okay, and I take the Lord's Supper first because there's less controversy, so we can probably go over it more quickly, you know. Y tomé la Santa Cena primero porque probablemente hay menos controversia aquí, así que podemos ir más rápido. Now, I apologize. Every time I teach on this topic, I keep forgetting to change the graphic. Unfortunately, that has leavened bread in the Lord's Supper, so that's clearly incorrect. But anyway, sorry about that. Bueno, perdón que siempre se me olvida cambiar la gráfica, pero esta tiene pan con levadura en la cena del Señor, así que no debería estar ahí. And you know, that's why my body broken. Unleavened bread breaks. Leavened bread rips. Y por eso dice que mi cuerpo es partido, y porque el pan sin levadura se parte, como que se quiebra, mientras que el pan con levadura no. Okay. But let's go to the next slide. Vamos a la siguiente lámina. So we see this is scriptural. Could someone read 1 Corinthians 5:7? Vemos que esto es escritural. Si alguien puede leer 1 Corintios 5:7. Amén. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amen. Amen. So a very clear, direct relationship between the Passover and Christ. And obviously, the fact the Lord started the Lord's Supper at the Passover.
Entonces, bien, tenemos aquí una relación muy directa y textual entre la Pascua y Cristo. Y de hecho también está la circunstancia que Dios inició la Santa Cena en una Pascua. Now, before we leave this slide, the key thing about the Lord's Supper that we learn from covenant theology, or the unity and the one covenant of grace, is there's no magic here. Ahora, antes de dejar la lámina, lo que aprendemos acerca de la teología del pacto en la Cena del Señor es que no hay magia aquí. As we know, the Roman Catholics picked up a theology that magically the bread changes into the body of Christ, the literal body of Christ. Como hablamos, los católicos romanos toman una teología donde se ve como una magia, donde el pan se transforma literalmente en el cuerpo de Cristo. Now, part of that is a little bit bizarre when you think of when Jesus established the Lord's Supper, he was holding the bread in his hand in his body. So his body was holding what's now become his body. It's just a little bit bizarre. It's a very, it's hard to believe anyone ever believed it, you know? Y esto es bastante extravagante porque incluso cuando Cristo lo establece, él dice, este es mi cuerpo, y está él ahí corporalmente, pero a la vez se estaría transformando el pan que tenía en su mano, en su cuerpo. Entonces es difícil de creer que alguien pueda adherir a esta creencia. And like you say, if this were a class on the sacraments, I have no problem with Calvin and others who talk about the Holy Spirit working on us in powerful ways during the Lord's Supper. But it's not the bread that's changed. It's the Holy Spirit working on the soul of the person. Y no tengo ningún problema con personas como Juan Calvino, que dicen que el Espíritu obra en nosotros a través de esta cena, pero no es el pan el que cambia, con esta especie de magia. Now, let's go to the next slide. There's really only one significant issue of a covenantal understanding of the Lord's Supper. Let's move to that slide. Vamos a la siguiente lámina que tiene un aspecto significativo sobre nuestro entendimiento de esto. I pretty much discussed this. I'm sorry, my friend, I forgot I put it in slides, but you can read this later. This is pretty much what we talked about, okay? Now, a person must examine himself to take the Lord's Supper to be sure he discerns the body. That's clearly taught in the New Testament. Entonces, una persona debe examinarse para tomar la cena del Señor, para estar seguro que él discierne el cuerpo. Esto está enseñado claramente en el Nuevo Testamento. So would someone please read the passage, then I'll make a few more comments. Si alguien, por favor, puede releer el pasaje y voy a hacer algunos comentarios. 1 Corintios 11. Amén. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Thank you, brother. So you see, it's a very serious sin to take the Lord's Supper and not discern. Como pueden ver, es un pecado muy serio tomar la cena del Señor sin discernir. That's why the classic Reformed would not let children come to the table until they made a public confession of faith. Por eso los reformados clásicos no permitían que los niños vinieran a la mesa sin haber hecho una confesión de fe. Now, there's at least a controversy exegetically about the Passover here. Pero hay al menos una controversia exegética acerca de la Pascua aquí. It seemed like a family feast where everyone was at the feast. Porque parecía como una fiesta familiar donde todos están allí en la fiesta. But remember that basic principle, continuity unless God himself tells us something different. Entonces, pero ahí recuerden el principio, que es la continuidad, a menos que Dios nos enseñe algo explícitamente distinto. And I put if here, the C in capital letters for emphasis. If children were allowed the Passover before they profess their faith, they are no longer allowed. Entonces puse ahí el sí condicional en mayúsculas. Si los niños eran admitidos a la Pascua antes de que ellos profesaran la fe, ya no están permitidos de hacerlo. And in my opinion, I don't think this is a change. I think
if you look at the Passover passage, the father explains to his children what Passover means. And by implication, those who understand sit at the table. The littler ones are out playing with their toys or whatever, that they're not participating in the Passover, in my opinion. Pero en mi opinión no veo realmente un cambio, porque el padre debía, si ustedes ven el pasaje, debía enseñar a sus hijos de lo que iban a participar, y eso implica que aquellos que se sentaban a la mesa estaban creyendo en eso y participando de eso, y mientras los niños podían estar afuera jugando. Así que no, eso es mi opinión personal. But I will certainly grant that the text of the Old Testament is unclear on this point. Pero también ciertamente concedo que el texto del Antiguo Testamento no es claro en este punto. And so that's where the clear teaching of 1 Corinthians makes clear in the new administration that only the discerning may come to the Lord's table. Y por eso la clara enseñanza de 1 Corintios 11 clarifica que en la nueva administración solo los que disciernen pueden venir a la mesa. Now it's interesting. There's a logical argument that we call reductio ad absurdum. That's actually Latin. Reduction to absurdity. Es interesante que hay una falacia que se denomina reducción al absurdo, en latín reductio ad absurdum. The church in the 21st century is so confused, you can hardly use the reductio ad absurdum argument anymore. La iglesia actualmente está tan confundida, lamentablemente, que apenas vas a poder usar el argumento de reductio ad absurdum. Because people will take the absurd conclusion. Porque las personas van a tomar la conclusión absurda. Now, for many years, the classic Reformed, I believe we have some Reformed Presbyterians, and I know we have some Reformed Baptists, of course, debated the issue of baptism very much. We'll get there in a moment. Yeah. Los presbiterianos reformados y también los bautistas reformados han discutido el tema del bautismo, y vamos a llegar allí en un momento. And one of the most common arguments my Reformed Baptist friends would make when I was a young man, well, if children are admitted to baptism, they should be admitted to the Lord's Supper, a reductio ad absurdum argument. Uno de los argumentos que presentaban los bautistas reformados cuando yo era joven es que si los niños eran admitidos a la cena, al bautismo, entonces deberían ser admitidos a la cena del Señor, y eso era una reducción al absurdo. And then I would say, no, my friends, I don't accept that absurd conclusion, which goes against 1 Corinthians 11. Entonces yo le decía, no, mi amigo, no acepto esa conclusión absurda que va contra 1 Corintios 11. They're barred from coming to the Lord's table. I would say, on the contrary, there's nothing in Scripture that bars them from coming to baptism. Ellos están impedidos de ir a la mesa del Señor, pero no hay algo en la Escritura que les impida participar del bautismo. You're welcome to agree or disagree, but what's scary now is we're starting to have a problem in Presbyterian circles with people trying to get their children who are not yet believers to come to the Lord's table. Y son bienvenidos a estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lo que resulta, lo que asusta hoy día es que incluso en los presbiterianos reformados haya personas que están debatiendo de llevar a sus niños a la mesa del Señor. Now, you remember earlier, Pastor Alex, I was shocked to find out that theonomy is making impact in the church in Chile. Ustedes recordarán que conversamos con Pastor Alex que yo estoy impactado de ver que la teonomía está haciendo un impacto en los creyentes en Chile. And I originally couldn't believe that this confused idea of having children at the Lord's table would make any progress among evangelicals or Christians in Latin America. Y al principio yo la verdad no creía que esta idea de traer a los niños a la Santa Cena pudiera hacer ningún progreso en Latinoamérica. But what did I find out? I was teaching covenant theology for the Presbyterian Church in Mexico, and there's a big problem with pastors having children at the Lord's table. Pero lo que me di cuenta cuando estaba enseñando teología del pacto en México es que los pastores tienen un gran problema allí trayendo a los niños a la mesa del Señor.
And this passage is so clear. We can never argue continuity where the scripture teaches something different. That's disrespecting the word. Y este pasaje es tan claro que no podemos argumentar continuidad cuando la escritura claramente enseña una diferencia. Now, we just touched on this, but perhaps some of you will write an excellent paper on covenant theology and the Lord's Supper. That could be very interesting. Y bueno, yo he mencionado algunas cosas de esto, pero a lo mejor ustedes pueden escribir un excelente paper o ensayo sobre la teología del pacto y la cena del Señor. Eso sería interesante. Okay, unless there's an urgent question, we'll go on to the controversy of the evening, baptism. Is there a question? A menos que haya una pregunta allí urgente, vamos a seguir hacia el tema controversial de la noche, que es el bautismo. Okay. And of course, as we go to baptism, you have something else? We're working kind of backwards because baptism is introduction to the body of Christ. Lord's Supper is for the mature to keep growing in their faith. Y bueno, al pasar al bautismo es como que en realidad estamos retrocediendo porque el bautismo es la entrada a la iglesia, digamos como el primer paso en la iglesia, y mientras que la Santa Cena es el crecimiento en la fe, ya estando en la iglesia. And that's the strong continuity. Circumcision was entering the people of God. The Passover was feeding the people of God through God's redemption for them. Y también ahí hay una continuidad, porque la circuncisión también significaba esa entrada al pueblo de Dios, mientras que la Pascua alimentaba a la gente, nutriéndolas en ese crecimiento en la fe de la redención que habían recibido. So let's go jump into the next one. Vamos a la siguiente. Okay, and here we're talking about circumcision and baptism. Y aquí estamos hablando de la circuncisión y el bautismo. Okay. And let's go on to see how clearly the scripture identifies the two, regardless. And by the way, this may surprise some of you Baptista, but we, again, most of us who are Presbyterians or classically Reformed have taken part in both the services to the left and to the right, and not the one in the middle, but the one on the left and the right. Bueno, y esto puede sorprender a algunos de los bautistas, pero nosotros hemos tomado, you are saying that you have celebrated baptism in the two ways, in the left and the right. Yeah. Yes, okay. Right. Hemos celebrado los presbiterianos bautismo tanto de la forma que ven a la izquierda como a la derecha, obviamente no el del medio. Yeah, and let's just say, for the sake of time, we won't go anywhere near the dispute about baptizo, where we have Baptist friends who know nothing about Greek that are so convinced they know what baptizo means immersion, that's just a whole different question. It's not related to the New and the Old Testament, you know. Bien, y no vamos a entrar en eso de la palabra griega baptizo. Hay muchos amigos bautistas que creen que saben griego, pero en realidad no entienden que esa palabra no tiene que ver con inmersión, así que no vamos a entrar ahí. But I will say this, and I hope I'm not contradicting the Presbyterian Church of Chile, I don't know, but the Presbyterian Church in America allows either sprinkling or immersion as a form of baptism. Espero no estar contradiciendo la enseñanza de la Iglesia Presbiteriana en Chile, pero la Iglesia Presbiteriana en América admite tanto la celebración del bautismo por aspersión como por inmersión. And again, like so if an adult comes to faith from outside the church and requests immersion, I have immersed quite a few people as new believers at their request. Y si una persona se convierte siendo adulta y pide ser bautizada por inmersión, yo he bautizado algunas personas por inmersión a petición de ellos. Yeah, and again, yeah, we'll just save that for another time. But again, the huge question is whether the sacraments of the Roman Catholic Church are valid, and that's a long historic dispute. So well, I'll just say for another time we'll talk about that. Y bueno, en otro momento se podrá hablar de esa gran disputa de si el bautismo de la Iglesia Católica Romana es válido o no. And again, again, the Presbyterian Church in America allows pastors to baptize Roman Catholics who are at the request of the person, saying that that's
it's not a true church and its baptism was not valid. Y la Iglesia Presbiteriana en América permite que si una persona se convirtió al catolicismo y considera que su bautismo no fue válido, pueda ser bautizada de nuevo. But on to the covenant issue. It's so hard. We could talk all day on different aspects. Let's look at circumcision and baptism. Pero veamos el aspecto pactual porque podemos hablar todo el día del bautismo en general. If someone could please read this classic text from Colossians 2. Si alguien pudiera leer, por favor, este texto clásico de Colosenses capítulo 2. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. So, explicitly, circumcision and baptism and its picture of being buried with Christ are taught to signify the same thing. Entonces, explícitamente la circuncisión y el bautismo y el hecho de ser sepultados con Cristo son enseñados como la misma cosa, como siendo la misma cosa. And you understand, usually when Paul speaks of circumcision, he speaks of it against a legalism that says you're saved by faith and being circumcised. Y cuando Pablo habla de la circuncisión, usualmente se refiere, está refutando a aquellos que creen que para ser salvo debes creer y ser circuncidado. So though he fought against that heresy, he also clearly saw the spiritual significance of Colossians, moving to the sign of baptism. Pero aunque refutaba ese error, él también pudo ver la significación espiritual de la circuncisión. So a baptized person can say, I'm not uncircumcised. I've received the circumcision of Christ when I was buried with him in baptism. Así que una persona bautizada puede decir, yo igual estoy circuncidado porque recibí la circuncisión de Cristo cuando fui sepultado con él en el bautismo. Now let's go a little bit further to the next slide. Vamos un poco más allá en la siguiente lámina. Okay. And here, sometimes people get confused about what circumcision means. And that's why we have to look at this remarkable passage in Romans, which makes very clear what circumcision's assignment. Okay. Y bueno, muchas personas están confundidas acerca de lo que significa la circuncisión, pero veamos este claro pasaje de Romanos acerca del significado de la circuncisión. Okay. Could someone please read this? Si alguien pudiera leer esto, por favor, este pasaje. And speaking of Abraham, speaking of Abraham. Y sabiendo que está hablando sobre Abraham. Acá un paido bautista orgulloso, lo voy a leer. y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Thank you, Daniel. This is really perhaps the most helpful verse on the sacraments anywhere in the scripture, and it's talking about the Old Testament sign of circumcision. Quizá este es uno de los pasajes más claros sobre la señal de la circuncisión, aunque está en el Nuevo Testamento. And of course, the term sacrament just means a holy thing, a thing set apart for God. So I won't argue with the term, but it's not a biblical term. It's not used in the scripture. Y sacramento significa algo santificado para Dios, algo apartado para Él, pero no voy a discutir sobre el término porque no está explícitamente en la Escritura. But the biblical terms used for sacrament are both in this verse, señal y celo. Pero los términos bíblicos para referirse al sacramento están los dos aquí y son señal y sello. So some of the classic Reformed, I wish it had gotten in the Westminster Confession, called them, again, the covenant signs and covenant seals, signs of the covenant. Entonces los reformados clásicos, y me gustaría que hubiera quedado así en la confesión de Westminster, le llamaban
señales o sellos de los pactos. Yeah, thank you, Alex. Yeah, so basically, circumcision is a sign of righteousness by faith. Entonces, básicamente la circuncisión es una señal de la justificación por la fe. So when Abraham comes to faith as an adult, he's circumcised. Así que cuando Abraham vino a la fe siendo adulto, él se circuncidó. But as we know from the rest of Scripture, what about his children? Pero como sabemos por el resto de la escritura, ¿qué pasa con sus hijos? When were the little boys circumcised? ¿Cuándo eran los niños pequeños circuncidados? Anyone remember? A los 8 días después de nacidos. Exactly. So 8 days old. So there's no question that we're not talking about infants here. These are not children. These are infants. Pero ellos eran circuncidados, los niños pequeños, a los 8 días de nacido. Así que no hay duda de que está hablando de niños aquí. And so please, let me take a moment to explain the classic Reformed view, particularly of the Puritans, on this concept. Y déjenme tomar un momento para enseñar la visión reformada clásica y particularmente la de los puritanos en este aspecto. The point all agree on, and really must agree on from Romans 4:11, is that a sacrament is a sign. It's not the reality itself. Y el punto en que debemos todos concordar, según Romanos 4:11, es que la circuncisión es una señal y no la realidad en sí misma. Now, for example, if I were coming to visit Alex, and he said, I'm meeting you in Santiago, and I got to the edge of the city and saw the great big sign that said, "Welcome to Santiago," would I stop at the sign and say, "Oh, I'm here, I see the sign"? Entonces, si yo, por ejemplo, le dijera a Alex que voy a verlo a Santiago y yo estuviera llegando a Santiago y hubiera una señal que dice ahí, bienvenido a Santiago, ¿estaría bien si yo me detengo en la señal? No, obviously. An absurd argument. Of course not. Okay. But I know the sign is pointing to Santiago. That's the significance of the sign, but the sign is not Santiago. Pero sé que la señal está apuntando a Santiago. Es una señal, pero sé que no es Santiago. So in Abraham's case, he already believed, and then he became circumcised. Pero en el caso de Abraham, él ya creía y fue circuncidado. Okay. First belief, then circumcision. Primero la fe y después la circuncisión. Unfortunately, many okay, let's let that go then. And then, but when it came to Isaac, Isaac was 8 days old when he was circumcised. Pero cuando se trata de Isaac, Isaac tenía 8 días de nacido cuando él fue circuncidado. For all good Puritans, we know faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. Y todo buen puritano sabe que la fe viene por el oír y la palabra de Dios. So Isaac didn't receive what the sign pointed at until he believed. Entonces, Isaac no recibió aquello a lo que apuntaba la señal hasta que creyó. We don't know how old he was when he first believed. He could have been a child. He could have been an adult. No sabemos qué edad tenía él cuando creyó. Podría haber sido un niño o un adulto. The converted thief on the cross was circumcised 8 days old, and with his last hours in faith came to God. El ladrón que se convirtió en la cruz fue circuncidado cuando él tenía 8 días de nacido, pero él vino a la fe cuando estaba en sus últimas horas. But the point is, it's not a sign of righteousness, period. It's a sign of righteousness that comes by faith. Entonces, no es que sea un signo o señal de la justicia a secas, sino de aquella justicia que viene por la fe. So
this is a sign which calls the children of believers to believe so that they may be saved. It calls them to believe and be saved. Entonces este es un signo o señal que llama a los hijos de los creyentes a que crean, para que así sean salvos. But if they don't believe, they become covenant breakers and are cut off from the church of God. Pero si ellos no creen, se transforman en quebrantadores del pacto y son cortados de la iglesia de Dios. And here's why, for me, I'm a very practical person. I'm a classical reformed practical person. Y bueno, yo soy una persona práctica y soy un reformado clásico práctico. So my baptized children were raised and called, realizing they were lost, and calling them from that sign to believe the gospel and be saved. Entonces mis hijos que fueron bautizados, ellos fueron criados como unas personas a las que yo los llamaba, haciéndole ver que estaban perdidos y que debían venir a la fe para ser salvos. Now, Alex, I've been blessed to see your beautiful young man, I believe, running around there, and he's even added some theological comments. Bueno, Alex, he sido bendecido viendo tu pequeño por ahí alrededor tuyo e incluso ha agregado algunos comentarios teológicos. And I know that you have not baptized him because you would disagree with this exegesis, but I know you're calling him to conversion. Y yo sé que no lo has bautizado porque tú estás en desacuerdo con esta exégesis, pero tú lo estás llamando a la conversión. Now, I believe in the classical view, but the most important thing is that we lead our children to personal conversion and faith in Christ. Entonces yo creo en la visión reformada clásica, pero lo más importante es que los llamo a la conversión personal, a venir a Cristo. And the classic Reformed view is nothing like the Roman Catholic view of baptism washing away original sin. Y entonces la visión reformada clásica no se parece en nada a la visión católico-romana que dice que el bautismo lava el pecado original. But let's go a little further. Our time's going very quickly, but let's go a little further. You know. Vamos un poquito más allá, el tiempo está corriendo muy rápido. Okay. So just as we said, this I pretty much discussed already, so that's fine. But you can read it more leisure. You know. Okay. Bien, esto ya lo dijimos, ya lo hemos conversado, ustedes lo pueden leer después. Yep. Okay. Now, here again, like, and then, okay, if someone could please read the scripture here. I can't quite see the text on my screen, but go ahead. Yeah. Bien, ¿alguien podría leer la escritura aquí? Alguien que no sea orgulloso. Oh, no, this is a mistake. My friend, excuse me. No, Pastor, excuse me. My dear girlfriend Sonia redid this. This was not meant to be on this slide. It was at the bottom of the slide. So don't forget the scripture's significant, but it's not the major. Okay. Okay. Entonces, bueno, la escritura aquí estaba aquí, iba a ir como comentario abajo como nota, así que está bien que la lean, pero no es lo que iba a decir. Okay. So Jacob and Esau received the sign at 8 days old. Jacob y Esaú recibieron el signo a sus 8 días de nacidos. Neither believed at the time, for faith comes by hearing. Ninguno de los dos creyeron en esa edad, en ese tiempo, porque la fe viene por el oír. Jacob received the blessing in the future. Jacob recibió la bendición en el futuro. Esau is clearly taught in Romans 9:12-13 and Hebrews 12:16 was a covenant breaker who never came to saving faith. Esaú, como se enseña claramente en Romanos 9, 12 al 13 y en Hebreos 12, 16, fue un quebrantador del pacto que nunca vino a la fe salvadora. His sign stands in judgment against him. Su signo está ahí como testifica contra él en juicio. Okay, let's move to the next slide. Vamos a la siguiente lámina. Okay. Now, then, baptism is given to believers who join God's covenant people after they believe. El bautismo debe ser dado a los creyentes que se unen al pacto de Dios o
o al pueblo del pacto de Dios después de que creen. In the New Testament, most of the messages are inviting people by faith to join the new administration of the covenant. Yet it also says the promises to them and their children. En el Nuevo Testamento, la mayoría de los mensajes están invitando a las personas a unirse por la fe a la nueva administración del pacto, aunque la promesa es para ellos y para sus hijos. Even today, when those outside the covenant people come to faith, they're to be baptized after they believe, but their householders be baptized with them before they believe. Incluso hoy, cuando los que están afuera del pueblo del pacto vienen a la fe, deben ser bautizados después de que creen, pero su casa, su familia, debe ser bautizada con ellos antes de que crean. Okay, next slide, please. Vamos a la siguiente lámina. Okay, now here's the thing. Nothing is gained by debating, but Paul baptized households like Abraham circumcised his, I should say, he only circumcised one. Nothing is gained by debating how many of the households had infants. I'm sorry, you said something at the beginning. Paul? Yeah, it's in the green. Paul baptized households like Abraham circumcised his. Yeah. Got it. Pablo bautizó familias o casas como Abraham también circuncidó a familias o casas. Entonces no se gana nada debatiendo cuántas casas o familias tienen infantes. Nothing is gained by debating how many of these households had infants. I already translated that. I'm sorry. Okay. Yeah, classic Reformed are confident many or not many, but not all did. But that's not explicitly stated in Scripture. Los reformados clásicos confiaban en que muchos o no todos las tenían infantes, pero eso no es enseñado explícitamente en la Escritura. The key point is the term household, casa en español, oikos in Greek. El punto clave es el término casa, que es oikos en griego. It's in the same passages, the same Greek word was used in the Septuagint translation, using for who were to be circumcised. Que es usada en el texto griego de la Septuaginta, y es la misma palabra usada cuando se refería a los que debían ser circuncidados. And so here, Genesis 17, Paul was applying baptism as the circumcision of Christ. Pablo estaba aplicando el bautismo como la circuncisión de Cristo. And someone can just read Genesis 17. Why don't you just read that out? Si alguien puede, yo lo leo. Debe ser circuncidado, Génesis 17:13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Okay, very good. Thank you. Well, then next slide. I think we're turning to the other in a moment. Siguiente lámina. Okay. Yes, the same. It's a duplicate. Okay. Duplicate. Okay. Now the other interesting passage, and this is probably the last one we'll get through to get the discussion. If someone could read 1 Corinthians 7:12-14, this speaks about a believer married to an unbeliever. Now, just to remember, in the context, this was two unbelievers that married and one person became converted. Paul's not defending a believer marrying an unbeliever. Bien, este es otro pasaje que es importante sobre este tema. Está en 1 Corintios 7:12-14. Está hablando de un matrimonio mixto entre un creyente y una persona no creyente. Ahora, solo para clarificar, el apóstol Pablo está hablando de cuando un creyente se convirtió ya estando casado, y no de la posibilidad de casarse con un inconverso. Si alguien pudiera leerlo. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Okay, one thing, thank you so much, Franco. One thing I just have to very quickly explain.
because it's a very important exegetical point and our time is lost. And that's the point where he says, not I, not the Lord. What he's saying there is okay, well, let me explain that briefly. Bien, déjeme explicar brevemente un punto que, bueno, voy a tener que referirme en breve a eso porque el tiempo ya está corriendo, pero es importante explicarlo. Earlier in 1 Corinthians 7, he says, the Lord, not I, taught that again, that adultery put an end to a marriage. Y es el punto en que dice, yo, no el Señor. Y antes también se había referido había usado esa expresión hablando sobre el matrimonio. Now, he is not saying that he does not have the full authority as an apostle. He's speaking factually that the Lord Jesus spoke to this particular marriage problem. Él no está diciendo que no esté hablando en su autoridad como apóstol, sino que está diciendo que Jesús no habló en particular sobre este punto del matrimonio. Now, what Paul was facing was a brand new problem where two pagans were married, one becomes a Christian, and the unbelieving one refuses to live with them. Pablo está hablando de un problema nuevo, donde dos paganos están casados y uno de ellos se convierte, mientras que el otro sigue siendo incrédulo. Okay, so, and he says, don't leave if the unbeliever is willing to stay, because, you know, basically you're having a sanctifying effect on the unbeliever. Y él dice, no abandones al no creyente si él consiente en vivir contigo, porque el no creyente es santificado en el creyente. Yeah. But again, like, you know, now when it says sanctifying the unbeliever, of course, that doesn't mean the person is saved. They're an unbeliever. Pero cuando dice que el no creyente es santificado, no se refiere a que es salvo, porque sigue siendo no creyente. Okay. However, it goes on to also say, otherwise your children would be unholy, but as it is, they are holy or unclean. Yeah. Pero continúa después y dice que de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras ahora son santos. So what does the santos versus the inmundos mean? Entonces, ¿qué es lo que significa el santos si lo comparamos con el inmundos? Okay. Obviously, marriage is honorable among all people. So the marriage of a believer and unbeliever, the child is still legitimate. It's not saying the child is not legitimate. Por tanto, o sea, obviamente el matrimonio es honroso y el hijo que nace en el matrimonio es legítimo. No está hablando de eso. But to be honest, this passage only makes sense in light of the one covenant of grace and Paul applying the Old Testament where it has not been changed. Pero honestamente este pasaje hace más sentido si lo aplicamos a la luz del único pacto de gracia y donde el apóstol Pablo está aplicando la lógica del Antiguo Testamento o a la antigua administración que no ha sido cambiada. Let's go to the next page and I'll make it very clear. Vamos a la siguiente lámina, va a ser más claro. Unclean means not to be admitted to the sign of the covenant. Obviously, uncircumcised in the old administration, unbaptized in the new administration. Could someone read Isaiah 52:1? We'll translate first for them. Yeah. Los inmundos no debían ser admitidos a los signos del pacto, que eran los incircuncisos en la antigua administración y los no bautizados en la nueva administración. Si alguien pudiera leer Isaías 52:1. Por favor. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. So you see, as Franco has read, uncircumcised is a synonym for inmundo, someone who's not receiving the sign of the covenant. Entonces, como leyó Franco, incircunciso es un sinónimo de inmundo, alguien que no ha recibido la señal del pacto. Okay, so let's
So let's move on a little bit and we'll get to the responses and then let's just go a little further. Yeah. This is the same. So Yeah. will move on. I got two back up again. Sorry. Okay, go ahead. Yeah. Okay. So dispensationalists are just those who never understood there's one covenant of grace and two administration, assume baptism is only for adults because they don't see an explicit command to baptize children. Entonces, el dispensacionalismo o aquellos que no han entendido nunca que hay un pacto de gracia en dos administraciones, asumen que el bautismo es solo para adultos, dado que no ven un mandato explícito de bautizar niños. They overlook that the rule of God's command stays until he explicitly changes it. Pasan por alto que la regla de Dios, del mandato de Dios, permanece a menos que él lo cambie explícitamente. All Reformed exegetes understand baptism as the circumcision of Christ, including our Baptist friends. Yeah. Mm-hmm. Todos los exégetas reformados entienden que el bautismo es la circuncisión de Cristo, incluyendo los bautistas reformados. So class, and this is classic, not classes, classic Reformed acknowledge that baptism is given to infants of at least one believer as a sign calling them to come to saving grace in the future. They do not assume the children are already saved. Los reformados clásicos reconocen que el bautismo se debe dar a los infantes de al menos un padre creyente como un signo que los llama a venir a la gracia salvadora en el futuro. Ellos no asumen que los niños ya son salvos. Okay, so let's go to the next page here. Vamos a la siguiente página. Yeah. So now we'll talk about Reformed Baptists, those who accept the one covenant of grace. Okay. Yes. Okay. Entonces, I'm sorry. What did you say? No, I know it's been a long day. Now we're talking about Reformed Baptists, those who honor that there's one covenant of grace and two administrations. Ahora hablamos de los bautistas reformados que honran que hay un pacto de gracia en dos administraciones. So Reformed Baptists realize the burden of proof is on them to show that the new administration has closed the door to allowing children to receive the sign. But don't, okay, go just take that for you. Entonces los bautistas reformados se dan cuenta de que la carga de la prueba está en ellos para demostrar que la nueva administración ha cerrado la puerta a admitir a los niños a recibir el signo. Okay. But they don't play the circumcision as Old Testament argument, or they really have left the one covenant of grace perspective of the Reformed. Pero no presentan el argumento que la circuncisión es del Antiguo Testamento, o si lo hacen, estarían dejando la visión de un pacto de gracia que era la de los reformados. So remember, one can be a dispensationalist who believes in the sovereignty of God's salvation. Recordemos que uno puede ser un dispensacionalista que cree en la soberanía de Dios en la salvación. So there are two different Reformed emphases, the sovereignty of God in salvation and the covenant, or one covenant of grace. Entonces hay dos énfasis grandes, uno es la soberanía de Dios en la salvación y otro es el único pacto de gracia. Reformed Baptists accept both of them, but come to a different conclusion from the classic Reformed on baptism. Los bautistas reformados aceptan ambos, pero llegan a una conclusión distinta cuando se refiere al bautismo. Now, the verse I've usually seen used by my Reformed Baptist friends is John 1:13, where Jesus says they were born not of blood, but by the Spirit. Un versículo que he visto que lo usan mis amigos bautistas reformados es Juan 1:13, que habla nacidos no de sangre, sino del Espíritu Santo. And they interpret that as saying the new administration no longer recognizes descendant children in a covenant relationship. Y lo interpretan como que está diciendo que la nueva administración no reconoce más a los niños descendientes de creyentes en una relación de pacto. Now, obviously, I'm not persuaded, or I wouldn't be a classical Reformed theologian. Obviamente no estoy persuadido o sería un teólogo clásico reformado. But that's a serious Reformed argument that's being made. Pero ese es el argumento
más serio que se hacen los reformados. Yeah, and go ahead. Then the next slide, then, my brother. Yeah. Okay, and again, like, again, like, however, arguments using passages like John 1:13 shows a covenantal hermeneutic, and I defend the term Reformed Baptist for those who share the hermeneutic. Sin embargo, los argumentos que usan pasajes como Juan 1:13 muestran una hermenéutica pactual y defiendo el término bautista reformado para aquellos que comparten esa hermenéutica. And again, as we said before, the most important thing is what the sign points to, even if we disagree about particulars. Ahora, lo más importante es aquello a lo que el signo apunta, incluso si no estamos de acuerdo en lo particular o en las cosas circunstanciales, podrían llamarse. So children of believers are holy in the sense of set apart for God. Los hijos de los creyentes son santos en el sentido de que son apartados para Dios. Not normally regenerate, those we talked about, that John the Baptist leaves open that possibility, but needing to come to saving grace. Y normalmente no son regenerados, aunque hablamos de que el caso de Juan el Bautista abre esa posibilidad, pero necesitan venir a la gracia salvadora. So those who raise their children this way have the heart of the sign, even if we disagree about the time of administration. Entonces aquellos que han criado a sus hijos en esta forma tienen el corazón de la señal, aunque nosotros podamos discordar acerca del tiempo en que ella es administrada. And then I put kind of aside whatever comment for controversy, but infant dedication, which we jokingly call dry baptisms, has no biblical warrant as a practice for the people of God. Y ahí pongo una nota, que es que la dedicación de niños, que podría llamarse bautismos secos, no tienen garantía bíblica para el pueblo de Dios. Because people dedicate their children in circumcision, etc. We're in baptism. But yeah, that's good. Let's go to the final slide, and then we'll leave it open. Yeah. Vamos a la última lámina. Now, first of all, forgive me for just this last lecture has been almost all lecture over a very controversial topic. Perdónenme que esta última clase haya sido prácticamente todo, digamos, enseñanza sobre un asunto que es controversial. But I hope you got the basic point here of the question is whether there's evidence that baptism has changed. Whether there's evidence that there's been a change in the new administration about signs being given to children. Pero espero que entiendan que el punto central es la discusión de si ha habido un cambio en la nueva administración sobre entregar los signos a los niños. Amen. Okay. Does anyone have a quick or burning comment? We've already run 15 minutes over, forgive me. But I of course understand all the Baptists are not, have not had a time to adequately discuss this. But does someone have a burning point they'd like to make? ¿Alguien quiere hacer un punto urgente? Así que lo esté quemando. Sé que ya los bautistas obviamente van a tener, no tendrían tiempo para presentar su argumento. Pero ¿alguien tiene algún punto final? Yo quería preguntar algo. No sé si entendí bien, entonces lo que está diciendo el profesor es que la circuncisión es como una continuidad, o más bien el bautismo infante que dice, es una continuidad, como así en el pueblo Israel hacían partícipe a los niños al octavo día. ¿Eso es lo que quiere decir o no entendí bien? Porque, y si dice que sí, la pregunta es, ¿por qué nos vemos nosotros en el Nuevo Testamento de manera clara bautismo de infantes? Eso. So what you're saying is that baptism would be the continuity of circumcision, and if that is the case, why we don't see clearly infant baptism cases in the Bible? Well, brother, okay, yeah, because we do. We see households being baptized, and the way that term was used in the ancient world, it included obviously the children too.
Bien, la verdad es que sí los vemos, hermano, y es cuando habla de que las casas o las familias eran bautizadas, y eso se ocupa en el mismo sentido que se ocupaba en el mundo antiguo, en el Antiguo Testamento. And in 1 Corinthians 7:14, Paul says that the child of one believing parents is holy rather than unclean. The word used for those who received circumcision versus those who did not receive circumcision. Y en 1 Corintios 7:14, el apóstol Pablo habla de los hijos de los creyentes como santos, en oposición a inmundos, y esa era la palabra que se ocupaba, o los términos que se ocupaban en el Antiguo Testamento para referirse a los circuncidados versus los que no lo eran. But the most important point, Brother Andres, is that when you see God established his sign to involve parents and children, God would need to change that in the New Testament. There's no evidence where he says, don't baptize children. How awful. Children are being baptized. There's no evidence of that either. Y bueno, el punto importante o central ahí es que el signo envolvía en la antigua administración a los padres con los hijos, y no vemos un cambio explícito de eso en la nueva administración. No hay una base para negar eso a los hijos. Okay. But like you say, a very good, this is just a beginning of the conversation. You know, I wish I could have it with all of you for several days, but again, it's a good point, but do you see how the perspective affects almost everything? Ahora, esto, bueno, da para una discusión en realidad, para seguir discutiendo, pero ¿ven cómo la perspectiva lo cambia todo? Okay. Tengo una pregunta, no sé si se podrá hacer. Sí, o sea, I don't know, Pastor. Yeah. One more question. Yes. Let's try, because if you're, let me say this. I'm willing to stay for questions even further, but I understand if people need to leave. So let's have one more question, and then we may let people leave. But if people want to stay longer for questions, that's if you can stay a little longer, Alex. I know it's late for you too. I can. Bien. Yeah. Si yo me puedo quedar para preguntas, pero también entiendo que los hermanos pueden querer irse, así que dejemos espacio para una última pregunta, y después de eso se pueden ir los que quieran, pero se pueden quedar también si quieren hacer más preguntas, dependiendo de que el traductor me quiera quedar. Dice él, no yo. Hermano. Ok. Ya. La pregunta es sobre Esdras 10, que vemos que está el pueblo del pacto y que se casó con mujeres extranjeras y luego fueron expulsadas estas junto con los hijos, no uniéndose estas al pacto. ¿Cómo esto se puede unir a Colosenses, que menciona que el incrédulo que está casada con una creyente o con un creyente está dentro del pacto junto con los hijos? Did you understand? No, please translate. Okay. He's talking about the chapter 10 of the book of Ezra or Isra. I don't know the term. That scribe who came from captivity, Babylonian captivity, and came to Judah. Ezra. Ezra, yeah. Gotcha. Ezra. Okay, mm-hmm. Ezra chapter 10. When it says that the people of the covenant, the men were marrying pagan women. Right, pagan women. Okay, so they have to dismiss. They had to dismiss that those pagan women with their children. Yeah. So how is that coherent with 1 Corinthians 7:14? It's a beautiful question, Abraham, and it fits beautifully into this one covenant application. You're exactly right. God makes a difference. Paul, the inspired apostle, says, no, don't leave these pagan women, or pagan husband, because you have a sanctifying influence on the child. He gave a different direction than Ezra. Bien, es una bonita pregunta, hermano, y va justo coherente con lo que estamos diciendo, porque el apóstol Pablo introduce un cambio en 1 Corintios 14, o sea, 7:14, y dice que no las dejen.
en ese sentido porque hacen una influencia santificadora en sus hijos. Entonces ahí introduce un cambio. So we believe in continuity unless God changes it. Here, an explicit statement from Paul puts a different path than what God had told Ezra. Así que nosotros creemos en la continuidad, pero a menos que Dios haga un camino distinto, así como vemos acá que Pablo lo hizo respecto de lo que decía Esdras. I have to say something. I know I am Baptist, and I totally respect your teaching. I don't want to it's not taken that way. sabotage it. I only want to say that the writers of the Baptist Confession, the London Baptist Confession, at least Nehemiah Cox, one of the main of them, didn't believe that the circumcision of Christ was baptism, but he taught the circumcision of Christ was his fulfilling of the law, and that we are counted as fulfilling the law with him. So he hadn't that vision, so yeah, no, I understand. We feel free to translate that. Obviously, I think that's very bad exegesis, but that's my opinion. He's a godly man in heaven now. So just translate that was one interpretation. But I would love to go ahead. Yeah. Yo decía que, bueno, soy bautista y respeto absolutamente su enseñanza y no quiero sabotearla. Solo quería decir que los redactores de la Confesión de 1689 Bautista y Nehemías Cox, que es uno de los principales, no creía que la circuncisión de Cristo fuera el bautismo, sino que él creía que era su cumplimiento de la ley y que nosotros estamos circuncidados en él y se cuenta como que nosotros cumplimos la ley en él. Y el profesor dice, claro, no estoy de acuerdo, preséntalo como una interpretación, aunque me parece que no es una buena exégesis. And just to add, Alex, there, however, are many Reformed Baptists who certainly grant baptism as the circumcision of Christ and see an argument that in the new administration, the circumcision of Christ is to be administered differently. Bueno, hay bautistas reformados que conceden que la circuncisión de Cristo la circuncisión es el bautismo de Cristo, solo que creen que hay un cambio en el Nuevo Testamento que hace que sea administrado distinto. So, but thank you, brother. Any others, or are we? I feel so bad. ¿Algún otro o ya terminamos? Me siento mal ya, dice. Okay, well, let me just conclude now, again, that basically, please leave for a moment, leaving aside any controversy. The one covenant of grace truly helps us truly understand the Old and New Testament scriptures in the manners the Holy Spirit who wrote them intends them to be understood. Entonces, veamos ya más allá de todas las controversias que el único pacto de gracia nos ayuda a entender verdaderamente la antigua y la nueva administración, el Nuevo y el Antiguo Testamento, en la manera en que el Espíritu Santo, que lo escribió, quería que nosotros lo entendiéramos. So, the principles of the classes is not the end. They're beginning of ever understanding the scriptures better. Entonces, los principios en la clase no son el final, sino que son el comienzo de entender las escrituras mejor. God bless you all. Forgive me that I didn't organize my time better, so we had such a very busy week this week, but God bless you all. Bien, hermanos, Dios los bendiga mucho. Perdónenme por no organizar la clase mejor, pero tuve una semana muy ocupada. Dios los bendiga. Now, can we get back to the pictures? So I want to say goodbye to everyone. Yes. Yeah, please. Of course. Yeah. Okay, everybody. Sorry for keeping you so long. I don't know because she's still here. Let me just check real quick. See if Sonia is still here. Sonia, I don't think she is. Okay, no problem. Because she wanted to share something, for a evaluation. So we'll see. Maybe I can work that out later. She had a tool to get additional evaluation from you guys of the class, so we can make it better the next time. Bueno, Sonia iba a compartir algo sobre un aspecto de evaluación para que
pudiera ser más provechoso, pero no, lamentablemente ya no está. Pero mandó por chat una especie de encuesta aquí a Zoom. Ujú. Y yo por lo menos la voy a completar. Al parecer es para evaluar al profesor. Okay. Pastor, I think I can talk on behalf of my fellow students, but I wanted to thank you so much for your teaching, for your service and your disposition. It has been a great time with you, and we are very grateful. Le dije que creo que hablo por todos cuando le agradezco mucho por su servicio, su disposición, su tiempo. Ha sido un tiempo muy bueno con él bajo su enseñanza. El placer es todo mío. Totally my blessing. Thank you so much. And I pray the Lord will give us an opportunity again to do a class. I pray it'll be in Chile and we can see more of you face to face, the Lord willing. Bien, el Señor nos permita tener un tiempo de tener otra clase y espero también estar en Chile en algún momento para que nos conozcamos cara a cara. Amen. God bless Amen. you all. Okay, now, just one thing before we wave goodbye. If Jonathan and Alex could stay on for just a moment, I have just a very brief time with them. But Okay. God bless you, brothers and sisters. Bien, antes Gracias, nos profesor. quedamos un poco, Jonathan, por favor. Sí, sí. Manuel. Gracias, Igual, profe. hermanos, disculpen, antes que se retiren, quería pedirle al pastor Alex que si puede orar, por favor, Sí, claro. para retirarnos, pero específicamente para orar por el profesor, por el ministerio que está llevando a cabo, y si el Señor le permite, bueno, poder continuar más adelante con un curso nuevamente en la sede de Chile. Bien. Amen. Oremos. Please. Oremos. Yeah, please. Yeah. Señor, le damos muchas gracias por no solo esta clase, sino también todo este curso. Gracias por la disposición, el servicio, el trabajo y la enseñanza del profesor. Bendígale grandemente, Señor. Bendiga, por favor, los planes que él tiene en el futuro con Sonia, Señor, y también su deseo de ir a Brasil. También le pedimos, Señor, que usted pueda bendecirlo en su ministerio, en todo lo que él está haciendo y en su enseñanza, en su formación de pastores, de líderes, de hermanos que quieren conocerle mejor, y también sobre la posibilidad de que pueda enseñar acá en algún momento, Señor. Por favor, usted sea usándolo con los dones que usted le ha provisto, Señor, y permítanos también como estudiantes poder entender estas cosas, Señor, bíblicamente, y poder sacar el provecho a este curso, Señor, que ya nos ha sido impartido. Por favor, Señor, bendíganos y sea con nosotros en Cristo Jesús. Amén.